Listo, y voy a compartir pantalla, pero tengo que entrar a mi correo primero para la presentación. Sí, ahí les comparto pantalla. Estoy arreglando aquí la presentación. Listo. Y screenshot. Ahí están mirando la presentación, muchachos. Sí, se mira, profe. Listo. Listo, entonces, bueno, vamos a mirar un poco de teoría y seguimos haciendo práctica, como que alternando, ¿no? Yo voy a abrir en Google Colab el cuaderno que hicimos la semana pasada. Bueno, le hice algunas variaciones para preparar lo de componentes. ¿Dónde estaba el análisis exploratorio? Ajá. Sí, este es el cuaderno que dejamos la semana pasada. Bueno, yo ya lo tengo más avanzado. Y bueno, lo voy a dejar abierto por ahí. Entonces, bueno, vamos a continuar en la clase de hoy con una técnica de exploración de datos que se llama componentes principales. Bueno, básicamente el análisis de componentes principales trabaja con variables continuas o discretas, ¿cierto? Con variables cuantitativas, y hay otro tipo de análisis para variables categóricas que se llama análisis factorial de correspondencia, ¿cierto? Que es el equivalente a componentes principales, pero para variables categóricas. Bueno, entonces vamos a mirar algunas nociones algebraicas. Primero está el concepto de combinación lineal. Simplemente una combinación lineal se la puede expresar de la siguiente forma, ¿cierto? Si yo tengo el vector u y el vector b, ¿cierto? Y a y b son dos números reales cualesquiera, ¿cierto? Entonces, una combinación lineal podría ser esta. A por el vector u más b, sí, más el valor de este número cualquiera por el vector b, ¿cierto? Obtengo el vector w. Entonces se dice que esta w, ¿cierto? Es una combinación lineal de estos dos vectores. O sea, el vector w es una combinación lineal de estos, ¿no? Entonces acá está un ejemplo, digamos, algebraico. Entonces, básicamente, una componente principal sería como una combinación lineal de ciertas variables, ¿no? De mi conjunto de datos. Si un vector resultara combinación lineal de otros dos, ¿cierto? Este nuevo vector contiene información, o sea, no contiene información nueva que esté en los primeros dos. O sea, este vector W no va a contener nueva información, ¿cierto? Si simplemente se dice que la información acá, en el W, es redundante. Listo. Entonces, miren, el análisis de componentes principales consiste en encontrar combinaciones lineales de mis variables originales para conseguir un nuevo conjunto de variables no correlacionadas entre sí, ¿cierto? O sea, que su correlación sea nula y que denominaremos componentes principales. Y su obtención es en orden decreciente de importancia, o sea, que los métodos de componentes principales, en primer lugar, son combinaciones lineales, ¿cierto? Con el fin de reducir la dimensión o la complejidad de nuestro conjunto de datos. O sea, si yo tengo 12 variables, puedo trabajar con dos componentes principales, o sea, dos combinaciones lineales de esas 12 variables, ¿cierto? Y esas componentes van a tener información de mis variables, ¿cierto? O sea, información que está relacionada
con cada una de las 12 variables, digámoslo así. Segundo punto, o sea, la primera componente es más importante que la segunda, ¿cierto? La segunda componente es más importante, o sea, explica más variabilidad que la tercera componente y así sucesivamente. ¿Qué más hay por acá? Ah, listo, otro punto. Cada componente es independiente. Por ejemplo, no se correlaciona, o sea, la componente 0 no se correlaciona con la componente 1. La componente 1 no se correlaciona con la componente 2. O sea, son complementarias, ¿cierto? Lo que no explica la componente 0 seguramente lo explica la componente 1. Y así sucesivamente. Lo que no explica la componente 1 seguramente lo explicará la componente 2 o la componente 3. Bueno, el análisis de componentes principales comprende un procedimiento matemático que transforma un conjunto de variables correlacionadas, ¿cierto? O sea, las variables de mi conjunto de datos tienen que estar, o sea, altamente correlacionadas sí, para que se pueda encontrar algún patrón útil, ¿no? Con esta técnica de componentes principales. Entonces, habíamos dicho, comprende una transformación de un conjunto de variables correlacionadas, ¿cierto? A un conjunto de variables no correlacionadas denominadas componentes principales, o sea, de menor dimensión. Entonces, aquí le repito, las componentes principales no están correlacionadas entre sí, o sea, son complementarias, ¿no? Lo que les había dicho, que si la componente principal 0, sí, la primera componente principal explica cierto fenómeno, la segunda componente principal, va a explicar otro fenómeno o otras variables, ¿cierto? Son complementarias y no se correlacionan entre sí. Bueno, es una técnica exploratoria que procura hallar aquellas combinaciones lineales de las variables originales que maximizan la varianza de la proyección sobre un espacio de combinaciones lineales encontradas. Es decir, o sea, es decir que las componentes principales, o sea, se calculan perdiendo la menor cantidad de variabilidad posible o la menor cantidad de información posible. Después nos vamos a dar cuenta que cuando trabajamos esta técnica, yo les diré, la primera componente principal puede explicar el 30% del conjunto de datos total, ¿cierto? O el 30% de variabilidad de mi conjunto de datos. Sabemos, bueno, que el 100% es la variable total, ¿cierto? La variabilidad total. Entonces, si mis datos están altamente correlacionados, una sola componente puede explicar el 30% de variabilidad. Digamos que la segunda componente principal explique el 20%. Entonces, entre esas dos, o sea, con dos variables, ¿cierto? Si mi conjunto de datos es de 20 variables y las dos componentes principales, la primera explica el 30% de variabilidad y la segunda el 20%, ¿cierto? Con dos componentes o con dos simples variables, yo ya estoy explicando el 50% de variabilidad de mi conjunto de datos. Entonces, las componentes principales se calculan de esa forma, o sea, tratando de maximizar la variabilidad. Eh, Perdón, denme un segundo, muchachos. Bueno, qué pena, muchachos, continúo. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito principal del análisis de componentes principales?
Entonces, esta técnica consiste en reducir la dimensión de los datos, ¿no? Con el fin de simplificar el problema de estudio. Entonces, bueno, imagínense en un problema donde yo tenga 1000 variables o 2000 variables, ¿cierto? Computacionalmente, a un algoritmo de aprendizaje automático, o sea, le sería más complejo trabajar con el conjunto de datos de 1000 variables o de 2000, ¿cierto? Entonces, para esto, si aplicamos componentes principales, nosotros podríamos obtener un conjunto de datos más pequeño y trabajar sobre ese, ¿cierto? Y disminuir esa complejidad algorítmica que que tienen los algoritmos de Machine Learning. Entonces, bueno, permite, el análisis de componentes principales permite descartar información redundante. Nos permite lograr una representación gráfica de información multidimensional. Básicamente, con componentes principales, después en la práctica lo vamos a mirar, podemos representar un conjunto de datos de n dimensiones, ¿cierto? En un conjunto de datos, en una gráfica de 2 dimensiones. O sea, a través de un gráfico de 2 dimensiones yo puedo representar n dimensiones, ¿no? Esa es o sea, ese es algo muy importante de las componentes principales. A través de un gráfico que se conoce como biplot, yo puedo representar en 2 dimensiones información multidimensional, o sea, de varias dimensiones o de varias variables, ¿no? O sea, en un ejemplo, si yo tengo 14 variables, yo en un gráfico de 2 dimensiones puedo representar esas variables, ¿no? Y bueno, al visualizar ese gráfico yo podré obtener algunos patrones que yo a simple vista no se los, o sea, no se los mira, ¿no? O sea, poder comprender la información en este biplot. Si las variables originales no están fuertemente correlacionadas, o sea, no tiene como que mucho sentido buscar componentes principales, ya que o sea, esta técnica trabaja cuando nuestras variables están altamente correlacionadas. O sea, igual trabaja, pero trabaja mejor cuando las variables se correlacionan entre sí. Por eso es importante la matriz de correlaciones que miramos la vez pasada, ¿cierto? Donde podemos mirar si las variables se correlacionan, tanto positivamente como negativamente, ¿no? Bueno, las unidades de medición pueden influir en la variabilidad de las componentes principales. Luego, para seleccionar el método que conviene, es mejor considerar la matriz de correlaciones, ¿cierto? Y no la de covarianzas. Si recuerdan bien en la clase pasada, nosotros miramos 2 matrices para analizar la correlación entre variables, ¿no? La primera era la matriz de covarianzas, que esta, o sea, era una matriz que se miraba influenciada por la unidad de medida, ¿cierto? Entonces nosotros no podríamos establecer un porcentaje de correlación. Entonces es mejor trabajar con la matriz de correlaciones, ¿cierto? Ya que esta me dice, bueno, estas 2 variables se correlacionan en un 50%, en un 60%, o sea, ya nos da un nivel o un grado de correlación. Por eso es mejor trabajar la técnica de componentes principales con la matriz de correlaciones. Igual se lo puede hacer con la de covarianza, ¿cierto? Pero es mejor hacerlo con esta, la de correlaciones. Bueno, otro punto es, debemos establecer un criterio para seleccionar la cantidad de componentes principales a seleccionar. Hay varios criterios que después los vamos a mirar. O sea, ¿con cuántas componentes me conviene trabajar? ¿Cierto? Eso es lo que establecen estos criterios. Los criterios me van a decir, mira, si tienes 20 variables, te conviene trabajar de acuerdo a este criterio, con las 2 primeras componentes principales o con las 4 primeras componentes principales, ¿cierto? Entonces, estos criterios nos permiten establecer con cuántas componentes quedarnos. Bueno, entonces vamos ya a la parte de los cálculos, ¿no? ¿Cómo se define la primera componente principal? Bueno, de acuerdo a la idea original de Hotelling, o sea, cada matriz
está asociada a unos autovectores y autovalores, ¿no? Eh, Ahora en la práctica vamos a mirar cómo se calculan. Eh, Básicamente buscamos una variable y1, esta es la primera componente, ¿no? O sea, buscar la variable y1 o la componente 1 de tal forma que cumpla esta siguiente condición, ¿no? Entonces, AJ1 por XJ, si digamos, si yo tengo la variable edad, ¿cierto? Este carga o los A sub j se denominan coeficientes del vector o loadings, ¿cierto? O las cargas, que son, digamos, la correlación eh, de esa componente con respecto a la variable x sub j. Ya vamos a mirar cómo se calcula, pero simplemente sería encontrar las cargas, ¿cierto? Los A sub j y multiplicarlos por nuestros xj más, por ejemplo, si yo tengo tres variables, edad, salario y ¿cuál sería el otro? A ver, edad, salario eh, y estrato, digámoslo así, ¿no? Entonces tengo tres variables, por lo tanto, la componente principal tendría que encontrar tres cargas, ¿cierto? La carga para la variable x1, o sea, para el salario, para la edad y para el estrato, ¿no? Esos serían los loadings. ¿Cómo los calcula? Entonces, tiene que calcular la primera componente principal, es la más importante de todas, por lo tanto, tiene que maximizar la variabilidad, ¿cierto? O sea, al encontrar estos loadings, tiene que mirar, o sea, tiene que haber un método que me maximice la variabilidad de la componente 1, y así sucesivamente para las demás, ¿no? Eh, bueno, si la carga de una de las variables en la componente principal es positiva, ¿cierto? Esto indica que la variable y la componente tienen una correlación positiva. Por ejemplo, si la carga de la edad, ¿cierto? Es positiva. Sí, la carga, digo, de la variable edad me dio 0.77, ¿cierto? Es positivo ese valor. Entonces eso quiere decir que esa carga para esa componente con esa variable se correlaciona positivamente. Entonces, si la edad es mayor, esa componente va a tender a un valor grande, ¿cierto? Y, digamos, el mismo caso contrario, si la edad, digamos, si la carga es negativa, ¿cierto? Si este AJ1 es negativo, ¿cierto? Y digamos, sí, sería la sujota del estrato, doy un ejemplo. ¿Qué pasa si la sujota del estrato es negativo? Si una persona tiene un estrato alto, eh, si se multiplica por la carga negativa, ¿cierto? Hará que la componente sea baja, ¿cierto? O tenga un valor muy bajo. Entonces, se correlaciona negativamente con la componente. Entonces, bueno, es decir, si un individuo que tenga una puntuación alta en esa variable tendrá valores más altos en esa componente que otro individuo que tenga valores de las restantes variables similares al primer individuo, pero un valor menor en esa variable, ¿cierto? Entonces eso pondera. Y aquí estaba el caso contrario. Si la carga es negativa, indica que dicha variable correlaciona en forma negativa con la primera componente. Por lo tanto, si dos individuos tienen puntuaciones similares en las restantes variables, pero distinto valor en esta, ¿cierto? El que tenga puntuación más alta de las dos en esta variable se ubicará en un valor menor de la componente. Es lógico porque, miren, asumamos dos individuos, ¿cierto? Que tengan las variables iguales, excepto el estrato. Si el estrato se correlaciona negativamente con la componente 1, entonces a mayor estrato, ¿cierto? La componente 1 va a ser menor y el otro a mayor estrato, a menor estrato, a mayor estrato, perdón, si se correlaciona negativamente es así. A mayor estrato, ¿cierto? La componente principal va a tener un valor más bajo porque es correlación negativa. Entonces, bueno,
Eso quiere decir las cargas y los loadings, ¿no? O sea, tienen una correlación positiva o negativa con la componente que se representa, ¿cierto? O sea, con cada una de nuestras componentes. Bueno, entonces, ¿cómo salen estas cargas? O sea, ¿cómo se calculan estas cargas y cómo sé qué variabilidad explica cada una de estas componentes, ¿cierto? Bueno, de acuerdo a Hotelin, hizo un estudio, bueno, demostró unas ecuaciones, simplemente, esta es una ecuación característica, ¿cierto? Una matriz, la matriz A, por B, ¿cierto? Por un vector B es igual a, estos son unos autovalores por el vector B, ¿cierto? Esto es equivalente a esto, miren. A menos los autovectores por la matriz de identidad. Ya vamos a mirar, bueno, vamos a recordar algo de las matrices identidades, ¿no? Pero bueno, estos cálculos en Python se los resuelve al toque, o sea, esto simplemente para mirar de dónde salen las componentes y cuánta variabilidad explica cada una. Entonces, bueno, se tiene estas dos ecuaciones características, ¿cierto? Donde A menos lambda por la matriz identidad es el determinante de una matriz, ¿cierto? Entonces, bueno, si tuviésemos esta matriz asociada, ¿cierto? De 2, 3, 3 y menos 6, planteamos la ecuación característica. Simplemente nuestra ecuación característica es esta, ¿cierto? Es igual a 0, entonces sería equivalente a decir la matriz A, ¿cierto? 2, 3, 3 menos 6, menos, estos son los autovectores que después se tienen que, perdón, los autovalores que después se tienen que calcular. Y la matriz identidad de una matriz 2 por 2 simplemente es esto, ¿cierto? 1, 0, 0, 1, la matriz identidad. Y bueno, si yo hago estos cálculos, ¿cierto? La multiplicación de matrices y despejo mis autovalores, tendré que el autovalor 1 es igual a 3 y el autovalor 2 es igual a menos 7. Estos autovalores, para el ejemplo que vamos a hacer en Python, se conoce como la variabilidad de cada componente, ¿cierto? Entonces la componente principal, 3, se conoce como la magnitud, ¿cierto? O sea, vamos a tomar la magnitud de este autovalor. Si nosotros tuviéramos, en este caso, tenemos una matriz de 2 por 2, o sea, de dos variables, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas componentes tenemos? Dos. Si yo tengo, o sea, ¿cuántas componentes se pueden calcular de un conjunto de datos? Si mi conjunto de datos tiene 20 variables, yo voy a poder obtener 20 componentes principales. Si mi conjunto de datos tiene 10 variables, yo voy a poder obtener 10 componentes principales, ¿no? Pero la idea no es obtener 10 componentes principales, sino una menor cantidad de componentes, ¿cierto? O sea, no tiene sentido calcularlas todas. Entonces, en este caso, miren, si yo tengo una matriz de 2 por 2, ¿cierto? Una matriz de covarianzas o de correlaciones de 2 por 2, yo tendré dos componentes principales, ¿cierto? Entonces, los autovalores representan, o sea, la magnitud, o sea, el valor absoluto de los autovalores representan la variabilidad explicada por cada componente. Entonces, esto quiere decir que la primera componente explica una variabilidad de 3 y la segunda componente, bueno, una variabilidad de menos 7. Para calcular los autovectores, simplemente, bueno, eh, tomando la ecuación característica, volvemos acá, miren. Se tiene que despejar esta variable que son nuestros autovectores, ya que encontramos los autovalores, ¿cierto? Encontramos lambda. Entonces, bueno, de acuerdo al ejemplo, simplemente reemplazamos x y y por 3 y menos 7 y encontramos los autovectores respectivos, ¿cierto? Si solucionamos ese sistema de ecuaciones. Pero, bueno, entonces ahora, ya para aterrizar
un poquito vamos a la práctica de análisis exploratorio que dejamos la semana pasada, ¿cierto? Entonces vamos a mirar lo de autovectores y lo de autovalores, ¿no? ¿Qué se representa? Entonces, bueno, si quieren, si quieren, síganme y carguen el conjunto, sí, carguen el Jupyter Notebook que hicimos la semana pasada. Eh, bueno, ahí yo ya tengo el Drive montado, ¿cierto? Y procedo a leer el conjunto de datos. Bueno. Bueno, aquí eran las medidas de resumen, ¿cierto? Por acá teníamos la varianza, el desvío estándar, el boxplot, y esto es algo nuevo. Ya les voy a explicar. Simplemente acá estoy, miren, pasa que estos datos con los que vamos a trabajar, aparte de los puntajes, vamos a trabajar con el estrato, con el número de veces que ha presentado el ICFES, el estudiante, con el número de pisos que tiene el hogar, ¿cierto? Sí, es el número de pisos que tiene el hogar de la familia del estudiante. Esta es otra variable que se llama FAMI personas hogar, que es el número de personas que viven en el hogar, y la edad del estudiante. Simplemente a todas estas variables yo las estoy transformando a flotantes, ¿cierto? A punto flotante, ya que están como cadenas. Vamos a mirar aquí esta variable. Por ejemplo, vamos a mirar los valores únicos que tiene el estrato. Unique. Eso, miren, están como cadenas, ¿cierto? Está comita 2, estrato 1, hay datos nulos, estrato 3, estrato 4, 6 y 5. ¿Cierto? Entonces, bueno. Profe, ¿será que le puede hacer zoom al Sí, perdón. código? Ahí sí miran mejor. Sí, ahí ya puedo ver. Listo. Sí, Gracias. simplemente yo aquí, donde tenía el boxplot, agregué un código más y me salió esta lineecita. Simplemente les quiero indicar que estas variables están con comillas, ¿cierto? Son de tipo cadena. Pero el análisis de componentes principales funciona para variables cuantitativas, ¿cierto? Tanto variable cuantitativa continua y discreta. Por lo tanto, yo voy a transformar estas variables a punto flotante para trabajarlas como un número, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hago aquí en esta parte, miren. A mi conjunto de datos, en la variable FAMI estrato vivienda, le voy a asignar la misma variable de mi conjunto de datos, ¿cierto? Pero transformada a punto flotante. Entonces, les voy a pasar estas líneas por el chat. Ya después les explico esto. Esto simplemente transforma las variables a números, ¿no? A números reales. Entonces aquí ya no vamos a tener esta comilla, sino que vamos a tener 2.0 como número, ¿cierto? 1.0, estos datos nulos, después ya vamos a mirar qué hacemos con los nulos. Listo, eso es lo que hace la primera línea. Entonces les voy a mandar por el chat para que pongan ahí el... Sí, en el chat les mandé hasta aquí, hasta esta parte donde yo lo tengo seleccionado. Simplemente lo que hice es transformar cada una de estas variables en un número real, ¿no? En su respectivo número real. ¿Qué variables tenemos? Bueno, tenemos el estrato de la vivienda, que puede ser estrato 2, estrato 1, nulos, estrato 3, 4, 6 y 5.
tenemos el número de veces que el estudiante ha presentado la prueba, ¿cierto? Si quieren, también la podemos mirar acá. En lugar de, sí, en lugar del estrato, miren, hay estudiantes que han presentado la prueba 0 veces, o sea que esa es la primera vez. Estudiantes que han presentado 1 vez, 2 veces, 3 veces, bueno, y otros que no reportan ese dato, datos nulos. Los pisos del hogar. Miren que todos son, están entre comillitas, por eso tengo que transformarlos a números, ¿no? Hay familias que viven que tienen, digamos que su casa tiene 4 pisos, 2 pisos, 3 pisos, 1 piso y otros que no reportan, ¿no? Bueno, personas en el hogar también, el número de personas que viven en un hogar. Entonces está, bueno, hay 4 personas, hay hogares con 4 personas, 5 personas, 3 personas, 6, 12, 2, 7, 11, 8, ¿no? 10, 9, 1 y bueno, hay nulos también, ¿no? O datos NaN. Y bueno, las edades de los estudiantes, la variable edad también. Tomamos, son 1, 2, 3, 4, 5 variables. ¿Qué es lo que hace esta línea de código? La siguiente línea de código va a reemplazar los nulos. Reemplazar datos nulos. ¿Con qué valor los va a reemplazar? Si es un dato nulo, les va a poner un 0 a todos, ¿no? Bueno, esto no es lo recomendable, ¿no? A veces hay que hacer algo, se los puede, si son variables continuas, se puede poner la moda, ¿cierto? O el promedio en los datos nulos, ¿no? O la mediana podría ser un método, ¿no? O otro método es poder hacer una regresión, pero bueno, en este caso simplemente yo los rellené con un 0, ¿cierto? Para imputarlos. O sea, si un valor nulo, si un estudiante no tiene estrato, por defecto le va a poner estrato 0. Eso es lo que hace este método, ¿no? Aunque bueno, aquí se podría ponerle que le calcule en lugar de un 0, que le ponga el promedio, o que le ponga el dato máximo, el dato mínimo, o la moda, que es el valor que más se repite, ¿no? Entonces, bueno, este no es el método más óptimo, ¿no? También se los podría eliminar, pero no es, o sea, no es tampoco, digamos, óptimo que se eliminen los datos nulos. Imagínense si yo tengo un valor, ¿cierto? Un individuo que solo tiene un dato nulo en la variable estrato. Si yo lo elimino, estoy perdiendo la información de las demás variables, ¿no? Entonces, por eso es mejor imputar ese solo valor, imputarlo con algún valor y no eliminarlo, ¿cierto? Porque yo pierdo información. Eso es lo que hace aquí. Imputo los nulos y bueno, al final, si ya miramos, les voy a enviar estos dos al chat. Sí, por el chat les pasé también esto. Listo, después de importar los datos nulos, los voy a imputar con un 0. ¿Qué quiere decir? Este in place quiere decir que la asignación o sea, se va a asignar a este conjunto de datos. Porque yo le puedo poner false, y a esto crear otro conjunto de datos completos, ¿cierto? Pero bueno, yo como quiero seguir trabajando con este mismo conjunto de datos, le voy a poner aquí true para que la asignación se haga sobre el mismo conjunto de datos, ¿no? Entonces, una vez yo ejecute esto, ya no voy a tener valores nulos, simplemente se reemplazaron con un 0. Y miren, aquí lo que hago es hacer una agrupación, ¿cierto? Estoy contando la variable FAMI personas en el hogar. Miren que ahora ya son datos numéricos, ¿cierto? O sea, hay 546 registros que tienen, a ver cómo sería, no.
hay 546 estudiantes que viven con 4 personas. 526 que viven con 5, bueno, así, ¿no? Sucesivamente. Hay 6 que viven con una persona. Bueno, aquí simplemente, bueno, calculábamos la matriz de covarianzas, ¿no? Sí, voy a ejecutar esto. Bueno, la matriz de covarianzas, yo le aumenté más variables, ¿no? Porque antes, creo que en la clase pasada teníamos solo los puntajes, ¿no? El puntaje de matemáticas, química, física, biología, inglés, no sé si el de sociales. Yo le aumenté ya estas variables, la edad, el estrato, el número de veces que ha presentado el examen, el número de pisos del hogar y el número de familias en el hogar, ¿cierto? Entonces yo le calculé la matriz de covarianza. Ahora les paso esto. O sea, ahí les voy a pasar esto con las variables que yo aumenté. ¿Cierto? Entonces, bueno, ¿qué habíamos dicho de la matriz de covarianza? Es que se ve influida o se ve influenciada por la unidad de medida que tengan nuestras variables, ¿cierto? Por ejemplo, aquí podemos mirar que, bueno, aquí hay una correlación negativa, miren. Familia, pisos, hogar con personas en el hogar. Entonces esto quiere decir que a mayor pisos tenga el hogar, hay menos cantidad de personas, ¿no? Eso es lo que quiere decir esa correlación. Pero miren, nosotros no podemos establecer con la covarianza si esa relación es, digamos, es bastante, o sea, están correlacionadas en un cierto nivel. O sea, no podemos decir nada, simplemente que hay correlación negativa. ¿Por qué? Por lo mismo, por las unidades de medida que afecta el cálculo de la covarianza, ¿no? Y para eso teníamos la matriz de correlaciones. Entonces, con la matriz de correlaciones ya nos da un porcentaje, ¿cierto? O sea, esta es, digamos, no le afecta la unidad de medida ya que es un porcentaje. Entonces vamos a mirar aquí. Bueno, 0.51, o sea, el 51% está correlacionado el puntaje de química con el puntaje de matemáticas, ¿cierto? Es una correlación positiva. Aquí hay una correlación negativa, es muy bajita, es casi el 5% esto, ¿no? Menos 0.05. O sea, hay una correlación negativa entre el puntaje de física con personas en el hogar, o sea, con el número de personas en el hogar. Esto quiere decir que entre mayor personas en el hogar se tenga, le va a ir más, o sea, va a obtener más bajo un puntaje de física, ¿no? Eso es lo que quiere decir esa correlación negativa. Es tu edad. Miremos la edad. Miren, la edad tiene correlaciones negativas. Es tu edad. Se correlaciona negativamente en un 10% con el puntaje de matemáticas. Esto quiere decir que entre mayor edad tenga, te va a ir más mal en matemáticas, ¿no? Pero bueno, no es un patrón, es muy bajito, ¿no? El 10%. Entonces, bueno, les voy a enviar este comando para que miren allá. Bueno, o sea, miramos que correlaciones altas como tal, del 80% o del 90% en este conjunto de datos, no las hay, ¿no? La más alta correlación yo creo que es esta, del 51%, entre química y matemáticas. Y bueno, hay una del 38%, 43% entre inglés y matemáticas. Y, a ver, busquemos una del estrato. Miremos el estrato. Mi estrato. Estrato vivienda tiene correlación positiva del 18% con el puntaje de matemáticas, ¿no?
Por lo tanto, se podría decir que a mayor estrato, bueno, vas a obtener un mayor puntaje en matemáticas. 0,14 con otro puntaje, ¿no? Bueno. FAMI personas en el hogar. Correlación del menos 0,02, o sea, del 2% negativo, ¿no? Veces... Bueno, o sea, las correlaciones parecen no ser tan altas, ¿no? En este conjunto de datos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a calcular, miren, esto es una matriz, ¿cierto? La matriz de correlaciones. Entonces le vamos a calcular los autovalores y los autovectores. Pero bueno, nosotros no tenemos que, este ejemplo que ha estado acá, de cálculo de los autovalores y autovectores, era un ejemplo de una matriz de 2 por 2, ¿cierto? El determinante es muy fácil de calcular, pero bueno, cuando ya las matrices tienen más de 2 dimensiones, el determinante es algo muy complejo, ¿no? Y muy tedioso de hacerlo a mano. Entonces, como fuese en este caso, ¿no? Miren, calcular el determinante de esta matriz sería un trabajo muy largo, ¿no? Pero bueno, acá en Python simplemente, miren, yo voy a obtener la matriz A, ¿cierto? Que es la matriz de correlaciones. Es esta matriz de correlaciones, le voy a llamar matriz A, ¿cierto? Y como le calculo los autovalores, simplemente yo importé una librería de Species Lineal. Bueno, a eso le renombré como LA y le digo, para calcular los autovalores de una matriz, simplemente le digo LA.avals y le paso la matriz. En este caso es la matriz A. Y aquí tengo los autovalores. ¿Qué son los autovalores? Los autovalores, o sea, me explican la variabilidad de cada una de mis componentes, ¿cierto? ¿Cuántas variables tengo en este conjunto de datos? O sea, ¿cuántas variables de estudio? Miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si yo tengo 11 variables, voy a tener 11 componentes principales, ¿no? O 11 combinaciones lineales. Entonces, por lo tanto, tendré, si yo le calculo la longitud a los autovalores, va a ser 11. Entonces, bueno, habíamos dicho que los autovalores son la variabilidad que representa cada componente principal, ¿cierto? Entonces, la variabilidad que me explica la componente principal 0 es 3.36. La variabilidad de la componente 1 o de la componente 2, ¿cierto? Simplemente el índice me arrancó en 0. Es 1.39. Miren que la componente 0 tiene una mayor variabilidad que la 1, ¿cierto? Miren, 3.36 y 1.39, ¿cierto? Entonces se calculan en el orden de importancia, ¿cierto? O sea, la variabilidad de la componente principal 1 va a ser más importante que la variabilidad, o va a ser mayor que la variabilidad de la componente principal 2, ¿no? Y que las demás. Si miramos la componente 2, la variabilidad, perdón, ¿qué dice? La variabilidad de la componente 3, ¿cierto? Que está en la posición 2 de este vector, sería 1.181. A ver, miremos cuánto tiene la 1. 1.39, ajá, y la 2, 1.18, sí, es más bajo, ¿cierto? Si seguimos hasta acá, miren, esto ya se tiende a disminuir, ¿cierto? O sea, la variabilidad en cada componente, si yo voy avanzando, va a ser menor. La componente principal, la variabilidad de la componente 11 va a ser, perdón, de la componente 10, que vendría siendo la 11, ¿cierto? Es un valor muy bajito, 0.53. Entonces, bueno, ya miramos que los autovalores representan la variabilidad de cada componente, ¿no? O sea, la variabilidad explicada por cada componente.
Eh, Ahora vamos a mirar cómo se calcula, bueno, los autovectores, ¿cierto? Los autovectores y los autovalores. Con EIC, con LA.EIC, y yo le paso la matriz, él me devuelve los autovalores y una matriz de autovectores. Vamos a mirar qué son los autovectores. Los autovectores vendrían a ser estas cargas, los loadings que yo les hablé acá, ¿cierto? Esos son los autovectores, los A sub J1, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, acá voy a comentar todo esto. Esto yo les envié por el chat. No, profe, eso no nos ha enviado todavía. Ah, listo. Les voy a enviar esta parte para que ustedes lo miren allá. Ahí les envié, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué son los autovalores? Los autovalores son la variabilidad que me explica cada componente, ¿cierto? Entonces, el autovalor en la posición 0 va a ser la variabilidad, si quieren aquí coméntenle, variabilidad de la componente principal 1. Entonces, la variabilidad de la componente principal 1 es 3.36. Eso es lo que explica la componente 1. Nos quedamos ahora en los autovectores, ¿cierto? Con este comando también se calculan los autovalores y los autovectores, ¿cierto? Entonces, estos ya los tenía calculados, ¿cierto? Ahora me interesa este de autovectores. Entonces yo les había dicho que los autovectores son las cargas de cada una de las componentes, ¿cierto? Entonces, miren, aquí yo voy a obtener una matriz de... aquí voy a tener la primera carga para la variable 1, ¿cierto? ¿Cuántas variables son? 11. Entonces, serían 11 cargas, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Estas son las cargas de la primera componente principal. Estas serían las cargas de la segunda componente, las cargas de la tercera componente principal, las cargas de la cuarta, quinta, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Simplemente lo que voy a hacer acá, en lugar de imprimirlos de esa forma, yo me voy a crear un data frame, ya les envío esto. Me voy a crear un data frame, ¿cierto? Con los autovectores, ¿cierto? Y las columnas son las mismas de mi conjunto de datos, ¿cierto? De fdatos, puntaje matemáticas, química, física, biología, ¿cierto? En el mismo orden que yo les envié de acá. Y le voy a decir punto columns. Ya les envío esto. Les voy a enviar esto. Listo, ahí les envié. Entonces, pongan atención acá. Y miren, ¿cuál sería la fórmula para calcular la componente 1? Miren, la componente 1, componente principal 1, o le voy a llamar Y1, ¿cierto? Es igual a 0.40 por... lo voy a tomar a dos cifras decimales para que se entienda. Sí, 0.41 sería, redondeando. Bueno, 0.41 por el puntaje de matemáticas, más 0.07 por el puntaje de química. Aquí le voy a poner unos paréntesis.
más 0.04 por el puntaje de física, ¿cierto? Entonces, control B. Entonces, de esa forma se calcula la primera componente principal para un individuo. Mire. La segunda componente principal ya serían con estos valores, ¿no? Miren. Entonces vamos a analizar aquí, miren. La primera, el puntaje de matemáticas, ¿cierto? Se correlaciona positivamente con la primera componente principal. El puntaje de química, bueno, se correlaciona positivamente también, pero en un valor menor, ¿cierto?, que el puntaje de química. También positivamente con física y negativamente, miren, con biología. A ver, voy a seguir avanzando por acá. Negativamente con la edad, miren la primera. Lo voy a copiar por acá. Bueno, aquí siguen acá, ¿cierto? Esto sigue. Más 0 por la edad. Entonces, miren, se correlaciona negativamente con la edad. Negativamente con el estrato de la vivienda. Bueno, negativamente, listo. Ahí miren, entonces, listo. Esta es la primera componente, ¿no? Bueno, la segunda componente se calcularía de la siguiente forma. Simplemente ya se toman estos loadings, ¿no? Estudiemos estas dos componentes. La 1, la primera y la segunda. La 0 y la 1. Listo, a ver. Miren que las dos se correlacionan positivamente con matemáticas, ¿cierto? También con química, con física y con biología. Miren, la una se correlaciona negativamente con biología y la otra positivamente con biología, ¿no? Entonces son complementarias. Se podría decir que aquí, entre más bajo tenga esta componente, se podría decir que le fue muy bien en biología, ¿no? ¿Se entiende por qué? Porque miren, si el puntaje de biología es alto para un estudiante, ¿cierto? Se va a multiplicar por esta carga que es negativa, ¿cierto? Entonces voy a obtener un valor grande negativo, ¿cierto? Entonces esta componente se va a disminuir para ese estudiante que le fue muy bien en biología. Miren. Caso contrario, para la segunda componente, miren, la segunda componente, si yo tengo un valor alto de biología, esto se va a dar, voy a obtener un valor positivo, ¿cierto? Y esta suma va a dar muy grande. Por lo tanto, se podría decir que si yo tengo un valor alto para la primera componente de biología, esto hará que esa componente sea bajita, ¿cierto? Si las demás, bueno, variables se mantienen. Y no pasa para la segunda componente. Entonces ahí se complementan en biología. Lo mismo, bueno, en puntaje inglés, hay una correlación muy bajita aquí. Estrato. A ver, miremos la segunda componente. Correlación positiva con matemáticas, negativa con sociales, negativa con la edad. Ajá, esto es positivo con la edad, bueno. Bien, entonces ya vamos a mirar más claramente cuando lleguemos al biplot, ¿cierto? Cómo se correlacionan, bueno, cómo analizar el gráfico en 2 dimensiones de todos los individuos, ¿cierto? Para saber. El biplot, o sea, en este caso, para este ejemplo, yo busco que
que busca agrupamientos de gente, ¿cierto? Por ejemplo, en la primera componente, miren que se correlaciona negativamente con el estrato, ¿cierto? O sea, si esta persona tiene baja la componente principal, ¿cierto? La componente principal 1 es muy bajita, es porque o el estrato, ¿dónde está el estrato? Estrato, eso. El estrato es alto, ¿cierto? Porque es correlación negativa. A mayor estrato, ¿cierto? La componente va a ser más baja, ¿cierto? Entonces, cuando ya miremos la ubicación de los individuos que tengan baja componente, puede ser que les fue muy bien en matemáticas, en química, en física. Bueno, no les fue muy bien en biología si tienen alto, ¿no? En inglés, sociales, ¿cierto? ¿Se podrían establecer grupos? Bueno, eso ya lo explico cuando lleguemos al biplot. Bueno, de esa forma se calculan las componentes principales, ¿cierto? Para cada uno de nuestros individuos. Simplemente se multiplica por el valor de las cargas, ¿no? Que son los autovectores. Ahora vamos a mirar el criterio de selección. Acá. Sigo acá. La pregunta es, o sea, ¿con cuántas componentes corresponde considerar, ¿cierto? O sea, hay varios criterios de con cuántas componentes me quiero quedar. La primera es el criterio o el porcentaje de variabilidad mínimo que se desea explicar. Ejemplo, yo quiero explicar el 70% de variabilidad. Entonces, sumamos, aquí voy a explicar esto. Digamos, si yo quiero explicar el 70% de variabilidad, ¿con cuántas componentes me debería quedar? Entonces, miren, si hablamos de variabilidad, acá teníamos, recuerden que estos son evals, son los autovalores, ¿no? Los autovalores son la variabilidad de cada una de mis componentes. Entonces, la variabilidad total, yo aquí simplemente hice variabilidad total es igual a sum evals, ¿cierto? Sumé todos los autovalores y me da una variabilidad total de 11. Esa variabilidad es el 100%, miren. Es el 100%, representa el 100% de variabilidad de todo el conjunto de datos, ¿cierto? Entonces, si yo hago aquí una regla de 3 para la primera componente, ¿cierto? ¿Qué porcentaje de variabilidad representa la primera componente principal? Entonces, miren, simplemente digo eval 0% dividido entre la variabilidad total, ¿no? Entre la suma. Y eso me da un porcentaje. Miren, 30.5%. Entonces, la primera componente principal, esta componente me explica el 30% de los datos, ¿no? O el 30% de variabilidad del conjunto de datos. Entonces, en el cálculo de esta componente, de la primera, se perdió el 70% de información, ¿cierto? Ya que solo me alcanza, si yo tomo solo la primera componente, solo puedo explicar el 30% de variabilidad de los datos. Vamos a mirar el porcentaje de variabilidad de la segunda componente. La segunda componente principal explica el 12% de variabilidad. Claro, es menor, o sea, la primera componente principal siempre va a explicar más que todas, ¿cierto? Es la más importante. Se calculan en ese orden de importancia. Entonces, bueno, la segunda componente principal explica el 12%. La tercera, el 7%. Bueno, la cuarta, no, esta era la... Esta sería 6.65, bueno, hasta que llegamos a la componente 11,
que explica el 4.84% de variabilidad. Entonces, miren. Bueno, les voy a enviar esto. 0. Habíamos dicho que la primera componente explica el 30% de variabilidad total. Les voy a enviar esto. Listo, ahí les envié. Miren, entonces el primer criterio es establecer un umbral, ¿cierto? Es un porcentaje de variabilidad. Ejemplo, yo quiero explicar el 70% de mis datos. Entonces, ¿con cuántas componentes me debo quedar? Simplemente, miren, yo voy sumando. Habíamos dicho que la primera componente principal representa el 30, ¿cierto? Si yo sumo la primera y la segunda, con la primera y la segunda componente, miren, ya explico el 43% de los datos. Con la primera y tercera, el 54% de mis datos. Hasta la quinta, ajá, con el 61%. Eso, miren. Con 6 componentes principales, yo lo voy a explicar el 75% de variabilidad. Entonces, según ese criterio que yo establecí, ¿cierto? Por un umbral, si yo quiero explicar el 70%, de variabilidad, debería quedarme con las 6 primeras componentes principales, ¿cierto? Eso es lo que dice ese criterio, establecer un umbral y quedarme con las componentes principales que superen o igualen ese umbral. Aunque sí, podría ser con 5, miren, porque da 69.07, ¿no? Casi el 70%, ¿no? Eso es según el criterio 1. Según este criterio, entonces me conviene quedarme con 5 componentes principales. Con estas primeras 5 componentes principales y no con todo el conjunto de datos que son 11 variables. Bueno, el segundo criterio es el de Kaiser, ¿no? ¿Qué dice el criterio de Kaiser? Obtener las componentes principales a partir de la matriz de correlaciones. Eso fue lo que hicimos, miren. Obtuvimos las componentes principales a partir de la matriz de correlaciones, porque recuerden que también se puede obtener las componentes principales a través de la matriz de covarianza, pero bueno, es más complicado interpretar, ¿cierto? Por las unidades de medida. Las correlaciones son mejores para su interpretación. Entonces, ¿qué nos dice ese criterio? Obtener los autovalores, ¿cierto? Criterio de Kaiser. Obtener los componentes principales, sí, a partir de la matriz de correlaciones, R. Entonces, equivale a suponer que las variables observables tengan varianza 1. Por lo tanto, una componente principal con varianza inferior a 1 explica menos variabilidad que una variable observable. Entonces, según este criterio, dice que recuerden que los autovalores son la variabilidad que explica cada componente. Entonces, miren, según este criterio de Kaiser, como calculamos las componentes con nuestra matriz de correlaciones, nos dice que analicemos el valor de la componente, ¿cierto? La variabilidad de la componente. La primera componente explica el 3.36, ¿cierto? Esto no es un porcentaje, es un valor, 3.36. La segunda componente explica un valor de 1.39. La tercera componente explica 1.18. La cuarta componente, 0.87. A ver la tercera. Ah, listo. Ya, 0.83. Entonces voy a anotarlos para acá, miren, y les explico. La primera, la variabilidad de la primera componente es 3.6. La variabilidad de la segunda componente
variabilidad de la segunda componente es igual a 1.39. La variabilidad de la tercera componente es 1.18. Y finalmente, a ver, la variabilidad de la cuarta componente es 0.83. Ajá. Variabilidad de la cuarta componente es igual a 0.83. Entonces, miren, ¿qué dice este criterio? Dice que si una, digamos, si la variabilidad de las componentes, ¿cierto?, es menor a 1, explica menos variabilidad que una variable observable. Entonces dice que solo nos quedemos con las 3 primeras componentes principales, ¿cierto? Ya que a partir de la cuarta, no es una variable que sea observable, ¿cierto? Entonces, eso es según el criterio de Kaiser, ¿no? Entonces nos dice que nos quedemos con las componentes principales siempre y cuando superen una varianza de un valor de 1, ¿cierto? Si ya es menor que 1, la variabilidad de la componente, simplemente la descartamos. Según este criterio, miren, yo me quedé, vamos a mirar por el primer criterio. Habíamos dicho que nos quedábamos con las primeras 1, 2, 3, 4, 5 componentes, ¿no? Según el primer criterio, que es establecer un umbral y quedarme con las componentes que superen el porcentaje de ese umbral, ¿cierto? Yo dije el 70%, entonces ese umbral se lo supera o se lo iguala con las primeras 5 componentes. El segundo criterio es el de Kaiser, que dice estudie cada componente principal, ¿cierto? La variabilidad que explica cada componente principal, y quédese con las componentes que superan una variabilidad de 1, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso, la cuarta componente ya no supera 1, es menor a 1, entonces descartamos y nos quedamos con 3 componentes. Entonces, según este criterio, nos quedaríamos con las 3 primeras. Vamos a mirar el criterio 3 o el criterio del bastón roto. Podemos representar, o sea, un gráfico de sedimentación o script plot con los valores propios, ¿cierto? Como en la siguiente figura, y considerar el número de componentes hasta que el descenso se llegue a estabilizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar los autovalores, ¿cierto? Y representarlos en un gráfico de sedimentación de esta forma. El autovalor de la primera componente, bueno, va a ser el más alto, ¿cierto? Y esto en algún momento se tiene que estabilizar. Bien, aquí, a partir de la séptima componente, esto parece que ya no varía, ¿cierto? Entonces, según ese criterio nos dice, quédese con las 7 primeras componentes. Vamos a mirar ahora para nuestro ejemplo. Les voy a enviar este criterio, el de Kaiser. Esto de acá ya les envié, sí, ¿no? A ver. Sí. Les voy a enviar el criterio de Kaiser. ¿Sí? Y ahora, este es el criterio del bastón roto. El tercer criterio, ¿no? El criterio 3, bastón roto. Bueno, simplemente para el criterio del bastón roto, ustedes, ¿yo qué hice aquí? Miren, acá arriba yo había creado un data frame. Un data frame con los autovalores, miren, con los autovalores, y bueno, le llamé a esta columna autovalor. Si yo lo imprimo acá, si yo imprimo df auto, eso va a ser un data frame con mis autovalores. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a graficar, voy a hacer este gráfico de sedimentación a partir de esos autovalores. Simplemente yo le digo, les voy a pasar esto al chat.
simplemente yo le digo, grafíqueme a partir de dfauto, del data frame de los autovalores, punto plot. Aquí puedo dibujar un kint, le pongo el tipo lineal, y él me hace un gráfico de sedimentación. Miren. Según este criterio, esto parece que no se, aquí no se ha estabilizado, aquí no. Y bueno, a partir de la sexta componente, esto parece que se estabiliza, ¿no? Yo me quedaría, según ese criterio, con las 6 primeras componentes principales. Listo. Listo, muchachos. O sea, de aquí ya nos falta, bueno, el análisis de correspondencia, que es el análisis de componentes principales, pero con variables categóricas. Nos falta hacer el biplot. Con el biplot ya vamos a poder visualizar mejor los datos, ¿cierto? Que ese es el objetivo de esta técnica de componentes principales, o sea, reducir la dimensión de mi problema y hacer un biplot, ¿cierto? Para encontrar patrones. En Python ya hay directo, o sea, esto no es necesario, o sea, esto me sirve para estudiar los criterios de selección, ¿cierto? O sea, con cuántas componentes principales quedarme. Ya miramos que cada componente se la calcula multiplicando su carga, ¿cierto? Por la variable de cada componente. Por acá tenía, a ver. Eso aquí. O sea, la componente 1, para cada individuo yo tendré que calcular 0.41 por su respectivo puntaje de matemáticas, ¿no? Más 0.07 por su respectivo puntaje de química. O sea, la componente se la calcula para cada persona o para cada individuo, ¿no? Ya en la tarde, sí, a las 4, vamos a mirar el biplot para poder encontrar patrones a través de esas componentes, ¿no? Entonces, estos son los criterios de selección, muchachos. O sea, con cuántas componentes debemos trabajar, ¿cierto? De acuerdo a esos criterios. Y de aquí, bueno, nos falta lo del biplot. Con el biplot, bueno, ese biplot lo vamos a hacer en la clase de las 4. Ya Python tiene una librería para calcular las componentes principales, ¿no? Simplemente vamos a utilizar esa librería y él nos va a hacer todo este trabajo. Y graficaremos el biplot también con esa librería. Pero bueno, eso lo vamos a hacer a la tarde. En la tarde vamos a mirar el biplot. No sé si tienen preguntas hasta este momento, chicos. ¿Se logró entender y comprender más o menos en qué consiste este análisis de componentes principales? La idea, sí, la idea, yo por eso, digamos, fue la primera lectura, cómo se correlacionaría esto con lo de Funes. Recuerden que Funes podía memorizar todo, ¿cierto? Pero él no podía razonar. Entonces, miren, nosotros simplemente, si explicamos el 70% de variabilidad, ¿cierto? No necesitamos el 100%, o sea, no necesitamos todas nuestras variables, simplemente con unas cuantas componentes yo podré encontrar patrones y poder razonar a partir de eso, ¿cierto? Entonces, esa es la primera referencia que hace esa técnica a la lectura de Funes. Bueno, después cuando ya pasemos ya a los modelos de Machine Learning, ya vamos a mirar otras correlaciones con Funes. Pero en el análisis exploratorio es esta la correlación, ¿cierto? O sea, no es necesario trabajar o memorizar todo nuestro conjunto de datos, ya que con un 70% yo puedo encontrar patrones que si seguramente trabajo con el 100% no los voy a poder ver. Ese es el razonamiento que se le da a esta técnica de componentes principales. Cuando ya miremos el biplot en la tarde, ¿cierto? El gráfico de biplot, ya le daremos más sentido a esta técnica, ya que ese gráfico es el que nos permite encontrar esos patrones y visualizar el comportamiento de mi conjunto de datos. Entonces, bueno, muchachos, ¿tienen preguntas? Si tienen preguntas, es mejor que las digan Sí, ahora. profe, Ujú. yo tengo una pregunta, Sebastián. Sí.
al momento de analizar los datos, ¿es necesario hacer todos los tres criterios para sacar los componentes principales? Porque pues uno, me doy cuenta de que uno, por ejemplo, en el de Kaiser solo toma tres, dice. Sí, En el de criterio de selección va hasta el 5 creo que era, y sí, en el otro va hasta el 6 según el grafiquito, sí, la según. gráfica. Entonces, Ajá. ¿es necesario aplicarlos todos o solo con uno ya podemos realizar el análisis? Pues depende, ¿no? Depende a veces del problema que te dice, ¿no? Yo creería que si estudias así de por sí, estás en un conjunto de datos como este, por ejemplo, este es un conjunto de datos de la vida real, ¿no? Como miras, es un poco complicado, ¿no? Porque estos conjuntos de datos, bueno, tienen información real, digamos, estos ejemplos son reales. Yo sugeriría aplicar todos los criterios, ¿no? Y después decantarte por cuál elegir, digamos, ¿no? Eh, Podrías mirar, mira, de acuerdo al primer criterio, nos decía que nos quedemos con bueno, con las primeras 5 componentes o las primeras 6, ¿cierto? Porque si es el 70%, mira que acá decíamos que el 60%, bueno, el 70% lo explicarías con las primeras 5, ¿no? Pero bueno, llegas a un 69. Entonces, bueno, para garantizar ese criterio, expliquemos con las 6, ¿cierto? Mira, con las 6 ya explicas el 75% de variabilidad. Según el bastón roto, mira, te coincide con las 6, ¿cierto? Entonces, por ahí ya tienes dos métodos que te garantiza o que convergen hacia la misma cantidad de componentes, ¿cierto? Por eso es importante hacer todos los componentes, o sea, todos los métodos. En este caso, el de Kaiser te dice que te quedes con las primeras 3 componentes, ¿no? Vamos a mirar, si yo me quedaría con las 3 primeras componentes, explicaría el 54% de variabilidad. Eso es de acuerdo al de Kaiser. Pero bueno, para tener más información, yo te garantizaría, o sea, yo te recomendaría que trabajes los 3 métodos y miras si convergen hacia una misma solución, ¿no? Que en este caso dos criterios nos dicen que, que comparten una misma, o sea, la misma cantidad de componentes principales, ¿no? Entonces yo trabajaría en este caso con las 6 primeras componentes principales, ya que dos métodos me advierten que trabaje con ellas, mira. El criterio del bastón roto y el del porcentaje de variabilidad a explicar, ¿cierto? Entonces, por eso yo te recomendaría que que apliques los 3 métodos, ¿no? Que miramos para Ya listo, seleccionar. profe, gracias. Eh, sí, después ya en la tarde a las 4 vamos a mirar el biplot. ¿Les parece? Con el biplot ya vamos a encontrar, vamos a poder mirar una representación gráfica, ¿cierto? En 2 dimensiones de todas estas, ¿cuántas variables tenemos? 11, ¿cierto? Entonces, en un gráfico de 2 dimensiones vamos a poder mirar la correlación de todas estas 12 variables. Y así vamos a mirar, detectar patrones. Mira, cómo les va a los de estrato 1, cómo les va a los de estrato 5, ¿cierto? Cómo les va en matemáticas a los que viven con muchas personas en el hogar, ¿no? Entonces, eh, todo ese tipo de información se lo puede hacer con el biplot, que simplemente el biplot ya es un gráfico de... ¿Qué hace el biplot? El biplot calcula las componentes principales, ¿cierto? Con esta fórmula para todos los individuos, ¿cierto? Y correlaciona las variables, ¿cierto? Las variables ya están correlacionadas con las cargas, ¿cierto? Y después simplemente grafica las dos primeras componentes por cada individuo y analiza estas correlaciones. Igual se puede hacer un biplot para la primera componente, o sea, el biplot lo podemos hacer para todas nuestras componentes, ¿cierto? O sea, si yo quiero trabajar un biplot con la componente 0 y la componente 1, lo puedo hacer. Con la componente 0 y la componente 2 lo puedo hacer, ¿cierto? Con la componente 0 y la 10, con la 1 y la 5, con la 1 y la 2, ¿cierto? Eso depende de cómo lo analicemos, pero lo más recomendable es utilizar la 0 y la 1, ¿cierto? La 0 y la 2,
la 1, la 3, depende con cuántas componentes nos quedemos, ¿no? Si nos quedamos con 6, tendríamos que analizar todas esas posibles combinaciones para mirar algún patrón útil, ¿no? Entonces, bueno, en la tarde hacemos el biplot, muchachos. No sé si ¿alguien más tiene alguna pregunta? Si no es así, entonces dejemos ahí, muchachos, y a las 4 volvemos para hacer el biplot. Y después, bueno, después simplemente el factor de correspondencia es el componente, o sea, es la misma técnica de componentes principales, pero para variables dummies. Después vamos a mirar qué es una variable dummy. Listo, muchachos. Con esto, bueno, esta semana ya terminamos exploratorio y después ya en la siguiente clase ya entramos a lo que es el aprendizaje automático, ¿cierto? Para mirar algoritmos que nos ayuden a predecir algún fenómeno y tomar decisiones con respecto a nuestros datos. Entonces, muchachos, eso es por hoy si ya no tienen preguntas. Dejamos hasta ahí y nos vemos a las 4 de la tarde por el otro link, acá en el chat. Listo. Listo, profe. Vale, Listo, gracias. muchachos. Entonces dejamos hasta ahí. Nos vemos a las 4 de la tarde, ¿no? Bueno, profe. Vale. Hasta luego, muchachos.